o que son poco digitalizados y que están poco cómodos puedan tener una forma de trabajo dentro de la sala, en un esquema en que no varía demasiado su forma de trabajar, pero que por lo tanto les es bastante cómodo. Y hemos visto que es un camino interesante de tal manera que ellos vayan incorporando el uso de esta tecnología y vaya produciéndose ese cambio de prácticas que uno está esperando sin que sea un esquema demasiado violento. Además era económicamente bastante razonable, entonces también se hace interesante en países como los nuestros donde la plata no sobra. Después tenemos este proyecto que se llama Laboratorios Móviles, en el cual 1.500 colegios municipales recibieron carritos con netbooks para que los chicos pudieran trabajar en esquemas 1 a 1 dentro de la sala. No incluye la posibilidad que se lo lleven a la sala, a la casa, y estaba pensado como una cosa que entraba en la sala y por lo tanto no se ocupa todo el tiempo. Está pensado para que esto se comparta entre 4 salas, por lo tanto cada 4 salas hay un carrito, y se entendía que los chicos de tercero o cuarto básico podían ocuparlo en distintos esquemas. Acá obviamente hay un interés por avanzar y por poder lograr el que estos profesores entonces empiezan a ocuparlo en un esquema completamente distinto, donde todos los chicos tienen computadores, donde él se tiene que enfrentar a estas otras situaciones. Y finalmente estas pizarras interactivas, que como ustedes habrán sabido, también son productos que llevan bastante tiempo, pero que son desafiantes, y el desafío es que los sigan usando 2 meses después de que las compraron. El primer mes es muy entretenido, pero muchas veces hemos visto que los maestros, después de que pasa digamos, todo este interés novedoso, no las siguen usando. ¿Qué fue la parte innovadora? Bueno, para terminar, este es el esquema de formación que tenemos nosotros. Hay distintos roles en los colegios, ¿no es cierto? Similarmente a lo que decía Juliana, se ha visto la importancia que tiene que no solo los profesores estén capacitados, sino que también la escuela como una organización pueda encontrarle valor a estos esquemas. Sabemos que cuando el director no cree en la tecnología, estamos perdidos. El profesor podrá ser muy motivado y podrán ocurrir muchas cosas dentro de su sala, pero en la sala al lado no va a pasar nada y no van a haber cambios y no van a haber fondos para hacer cosas y probablemente las cosas no van a pasar. Por lo tanto, se ha pensado en crear no solo para el profesor de aula, que es la gran mayoría de los cursos, sino que también para ciertos cursos más específicos como para profesores jefes, para directores, jefes técnico-pedagógicos de los colegios, e incluso para el sostenedor. El sostenedor en Chile es el rol básicamente como del dueño del colegio. En el caso de los colegios municipales es normalmente un funcionario municipal que es el responsable de estos colegios. ¿Qué termina pasando? Que es muy difícil a veces alinear los intereses que hay en todo este sistema, porque es el sostenedor muchas veces el que postula a proyectos de enlaces, el director lo tiene que implementar y el profesor lo tiene que usar, pero al profesor nadie le pregunta. Entonces, lo que termina pasando es que al profesor le llega algo que tiene que usar, que nadie le preguntó, que no sirve muchas veces para lo que él necesita y que lo diseñó algún genio del ministerio que no tiene idea de las cosas que están haciendo. Entonces, ese tema de los incentivos es el que nosotros hemos enfocado en trabajar en este tema. Los incentivos para nosotros tienen que ver con que la típica comentario del profesor es no tengo tiempo, el director dice yo no puedo cambiar nada y el sostenedor dice yo no tengo plata. Entonces, lo que termina pasando es que cada uno tiene unas definiciones y unos problemas que son importantes que nosotros tomemos en consideración a la hora de bajar los proyectos. Y al final creemos que hay ciertas cosas, como dice ahí, los profesores no son tontos. Ya el trabajo es suficientemente difícil como para que uno más encima les haga cosas más complicadas. Y si uno hace algo que les haga sentido, lo van a ocupar. Entonces, hoy día, ¿dónde estamos? Estamos en una infraestructura que es razonable para nuestro nivel de desarrollo. La conectividad está bastante bien en una buena cantidad de los colegios. Hay un proyecto además en curso que pretende cubrir con banda ancha el 100% de los colegios, que debería estar terminado a inicio del próximo año, en marzo del 2012. En la formación está esta malla que yo les mostraba. Hay más de 40.000 profesores que han asistido o están este año en cursos de formación. Estamos haciendo algunas mejoras de tal manera de alinearlos mejor con los proyectos pedagógicos de los colegios. Y en los contenidos y los recursos tenemos un portal que es parte de RELPE, que tiene aproximadamente 22.000 recursos más
como les contaba, este catálogo red que busca hacer esta vitrina y que también les da a los colegios la posibilidad de mejorar y de avanzar más rápido. Y tal como les estaba contando, el desafío para nosotros es que esto se use, y eso tiene que ver con que les haga sentido. Me va a saltar porque no sé cuánto... ¿Un minuto? Bueno, ya, perdón. Entonces, básicamente hay que trabajar en dos esquemas. En la escuela, ¿no es cierto?, hay un nivel de más arriba, y donde la parte más importante que no he mencionado tiene que ver con la estrategia segmentada, y en la sala el tema tiene que ser cosas mucho más sencillas. Entendemos que cuando los colegios no están, y aquí hay un tema de cómo estamos trabajando, que tiene que ver con una estrategia segmentada. Los colegios que están más atrasados no les podemos plantear que hagan de un día para otro todo en forma digital. Por lo tanto, lo que estamos apuntando, y por eso que les mencionaba este IDD, porque este IDD, junto con un par de variables más, tanto de desempeño en pruebas nacionales de los test estandarizados y en otros esquemas de autonomía de las leyes, nos permitió agrupar a los colegios en 5 categorías y trabajar en base a eso. Los colegios que están más avanzados son colegios donde vamos a tratar de copiar ciertas cosas, buenas prácticas, y poder traspasarlas al resto del sistema. Y acá, esto es dónde están los colegios de acuerdo a nuestro índice de desarrollo digital, digamos. Y por lo tanto nos permite tomar información dura respecto de qué le vamos a ofrecer a este colegio. A este colegio le hace sentido, él ya hace varias cosas. Tiene un cierto nivel de infraestructura, tiene cierto nivel de profesores capacitados, tiene cierto nivel de prácticas, y por lo tanto, cuando yo le planteo ciertas cosas, le hace mucho más sentido. Estos colegios de más atrás son colegios que no logran manejar bien el laboratorio y tienen problemas porque no les funcionan los computadores. Entonces, cuando yo vengo y les digo, ya, hagamos, no, los profesores no están, y muchas veces no están capacitados. Entonces, se tomó esta información como base para poder trabajar en poder ofrecer cosas que les haga sentido a cada uno. En este esquema que yo les decía, a nosotros nos interesan mucho la habilidad del siglo XXI, pero hay un porcentaje importante de niños que están atrasados dentro de la sala. Eso les genera mucho problema a los profesores, y la verdad es que si los niños no entienden lo que leen, no tenemos nada que hablar de las habilidades del siglo XXI. Y por lo tanto nos parece que es un paso interesante el partir trabajando con las habilidades del siglo XX y poder subir en esos resultados y poder disminuir las varianzas de lo que está ocurriendo dentro de la sala, antes como un paso previo, y cuando los chicos ya todos sepan leer, empezamos a discutir las habilidades del siglo XXI y quizás enfocarnos solo en algunos colegios. Y esa información se genera, como les decía, con el IDD, que se repite este año, que nos da un censo y una foto, y con algo que es interesante, que tiene que ver con medir las competencias TIC de los alumnos, que se va a empezar a hacer este año. Eso tiene una importancia grande en el sentido de que, como ustedes saben, muchas veces este tipo de cosas se mantienen por fuera del currículum. Y de hecho no están medidos, el currículum mide contenido. Entonces, cuando yo meto un computador, es muy difícil hacer este link hacia estas habilidades que estos chicos están aprendiendo. En la medida que nosotros vamos a generar esta medición de competencia, entonces el sistema de alguna manera se valida a nivel de opinión pública, y el sistema va a moverse mucho más rápido. Este es un trabajo que se venía haciendo hace bastante tiempo, de preparar estas pruebas, de trabajar. No es el minuto, ahí está Enrique Nostroza, que ha trabajado bastante en este tipo de temas, pero Ignacio Jara, que no sé dónde quedó. Pero eso creemos que es muy interesante de cara a que el sistema vaya moviéndose, a que entonces también empecemos a mostrar y a reflejar en estas mediciones estas cosas del siglo XXI que estábamos buscando. Bueno, como les decía, se está trabajando de forma segmentada, y lo que vamos a trabajar con distintos tipos de colegios son distintos niveles, ¿ya? Y ahí hay distintas iniciativas que se van a tomar en cada uno de los casos, de tal manera de que podamos trabajar y darle a los colegios lo que ellos necesitan en cada uno de estos casos. Bueno, estos son resultados de cosas, y lo que les contaba del CIMSET-TIC. Hay información de lo que sabemos del 2009, de cómo usaban los alumnos las tecnologías, que son bastante interesantes y que las van a poder ver después cuando publiquemos la presentación en la página web. Y en el fondo, para finalizar, entendemos que las tecnologías tienen varios valores. Un poco lo mencionaba, no sé quién lo mencionaba hoy día, pero no solo porque puede ayudar al profesor, sino que también porque empieza a generar información que es fácil de mover, de tal manera que otros roles también empiezan a funcionar. Hoy día el jefe técnico pedagógico, por ejemplo, que trabaja y que gestiona a los profesores, tiene un trabajo muy difícil porque no hay información muy clara. Él tiene que revisar el libro de clases para ver las planificaciones.
Eso es muy difícil de hacer. Si estas cosas están en línea, si nosotros ayudamos a los profesores a que tengan planificaciones en línea, que les sea más fácil, que gasten tiempo en cosas que son de valor y no en transcribir un papel de lo que dice en Internet, pasarlo al libro, la verdad es que los estamos ayudando por último para que tengan más tiempo con su familia. Y así creemos que hay varios niveles que se empiezan a aprender de relaciones entre distintos actores del sistema que van a hacer que el sistema ande mejor al final del día. Bueno, me voy a saltar lo último, pero en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por una presentación que vamos a seguir seguramente en su versión web también por la cantidad de información que tiene. Y ahora vamos a desplazarnos un poco hacia otra mirada. En este caso, vamos a tener una presentación a cargo de Alexandre Barbosa, que es el director del Centro de Estudios sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Brasil. La presentación del señor Barbosa va a ser un tanto distinta. Él no nos va a hablar de la estrategia nacional en materia de tecnologías, algo que seguramente tendría también su interés, sino que nos va a mostrar, volviendo de nuevo a la primera parte de esta sesión, cómo en el Brasil se está monitoreando o intentando monitorear el uso de las tecnologías en el entorno escolar y, por tanto, nos va a hacer una aportación desde este punto de vista muy interesante y muy sugerente. Señor Barbosa, tiene la palabra. Muchas gracias, Francés. Buenas tardes a todos y a todas. Los brasileños en general piensan que hablan español, pero no hablan. Entonces, por eso pido su permiso para hablar en inglés. Por la invitación a la UNESCO y a los organizadores. Para aquellos que no conocen la organización, soy responsable de un centro de estudios sobre la utilización de las TIC, que se llama CGI-BR, que tiene que ver o está relacionado con el NIC.br, que es el Centro de Información Brasileño, una organización sin fines de lucro que depende del Comité de Internet brasileño, un cuerpo compuesto por miembros del gobierno federal y miembros del sector privado, de la academia. El proyecto de las TIC pertenece al contexto de todos los encuestas que estamos desarrollando en el Brasil, y en el caso de las TIC para la educación tenemos el apoyo institucional del Ministerio de Educación del Brasil y de la UNESCO Brasil, y también contamos con un grupo de expertos en educación que brindan el apoyo pedagógico para el proyecto. ¿Por qué no somos expertos en educación? Hoy tenemos 7 proyectos grandes y donde están las empresas, las TIC en las empresas y las TIC en los hogares. Sobre la utilización de las TIC por parte de los ciudadanos, y seguimos un marco metodológico internacional y también en la UCTAD, y la educación, el proyecto de las TIC para la educación sigue las recomendaciones que realiza la UNESCO, que surgieron de la encuesta. Hay unos indicadores seleccionados que están alineados con las recomendaciones. Aquí vemos el gobierno electrónico, tenemos un ítem que está brindado por el gobierno brasileño. Para darles una idea del volumen del contexto brasileño, tenemos más de 200.000 escuelas primarias y secundarias. Y estamos hablando de esta cantidad de escuelas que fueron encuestadas. Perdón, se me fue la diapositiva. Entonces tenemos 87.000 escuelas públicas responsables de las escuelas primarias y secundarias. Ese es el universo que estamos investigando. Tenemos
casi 52 millones de estudiantes en las escuelas públicas y privadas, y 85% en escuelas públicas y más o menos un 15% en escuelas privadas. En cuanto a la estructura etaria, tenemos una población muy joven, como la mayoría de los países en Latinoamérica. 32% de la población tiene hasta 19 años y tenemos más o menos 2 millones de docentes en las escuelas públicas. Esa es la situación de la educación en Brasil. Tenemos un país con 190 millones de habitantes. La idea el día de hoy es compartir con ustedes algunos de los resultados de esta encuesta. Es una lista de indicadores muy larga que no vamos a tener tiempo para comentarlos hoy, pero el objetivo de esta encuesta fue el identificar el uso y la apropiación de las computadoras y el acceso a Internet en las escuelas públicas en Brasil y de las prácticas de enseñanza y de gestión de las escuelas. Entonces queremos entender cómo hacen los docentes, especialmente cómo se apropian los docentes de las herramientas TIC con propósitos metodológicos. La idea inicial era investigar solamente a los docentes, pero luego decidimos también incluir estos 4 actores en el sistema educativo: los docentes, los alumnos, los directores de estos estudios o el coordinador pedagógico y los directores de las escuelas. Y adoptamos 2 tipos de enfoques metodológicos. Uno, basándonos en una encuesta simple, cuantitativa, una metodología cuantitativa, y el otro era un caso de estudio cualitativo. Para la cuantitativa, tomamos una muestra representativa de 500 escuelas y en el plan de muestreo se diseñó utilizando el censo del Ministerio de Educación de Brasil. Y decidimos hacer entrevistas 1 a 1, cara a cara, con los agentes educativos, estos 4 agentes, y seleccionamos, por distintas razones, entrevistar a docentes de portugués y matemática, porque tenemos en Brasil algunas actividades evaluadoras que pueden procesar datos para saber y poder entender si las escuelas que han adoptado estas herramientas TIC tienen algún impacto en el nivel de estas evaluaciones en portugués y en matemática. En cuanto a los estudiantes, elegimos 2 años, el 5º año de escuela primaria y el 2º año de liceo. También entrevistamos a los directores de los estudios y a los directores. Entonces entrevistamos 5.000 estudiantes, 2.000 docentes, 500 directores de los estudios y 500 directores de las escuelas. Para los casos de estudio, es un estudio longitudinal que se llevó a cabo durante 4 años. Monitoreamos 12 escuelas, las cuales fueron seleccionadas basadas en ciertos criterios, como por ejemplo una escuela en un área metropolitana, en una ciudad capital, otra escuela en los suburbios, con un índice bajo de desarrollo humano, pero igualmente dentro de un área metropolitana, que tiene influencia de esta área metropolitana. Y después 2 ciudades en las zonas más rurales, en el campo, de entre 100 y 200.000 habitantes, y la otra eran ciudades más pequeñas con menos de 20.000 habitantes. Entonces seleccionamos 12 escuelas en Brasil para monitorear cada semestre. Enviábamos expertos especializados para observar estas escuelas y ver cómo los docentes utilizan en sus rutinas diarias, cómo este docente se apropia de las herramientas TIC y los estudiantes también. Este caso comenzó el año pasado y va a terminar en el 2013. Pero hoy me voy a enfocar en algunos de los hallazgos de la encuesta cuantitativa. La encuesta cuantitativa nos permitió obtener 149 indicadores para estas 4 agentes, y para cada uno de los agentes tuvimos algunos modelos
que describen el perfil de los estudiantes, de los profesores, de los coordinadores y de los directores, sus